sé de adolescentes, de los jóvenes, por ejemplo, que nos llegan al Museo del Hombre, que lo gente repiten, conocida, ¿no? Lo repiten, Sí. se lo saben. Sí. Eso me parece maravilloso. Sí, O sea, claro. creo yo que es el poeta más accesible, Sí. ¿verdad? Juan Ramón Molina, mis respetos, pero difícilmente Sí, un o jovencito Bulner, ¿verdad? se va a acordar de un poema de Juan Ramón Molina. Porque el nivel de lenguaje es diferente, porque es otra época, es otra temática. Roberto Sosa tenía era fascinante, Era, correcto, porque era más fácil la gente él leía y la gente realmente se quedaba atónita cuando estaba en una lectura. Tenía una forma peculiar de hacerlo, incluso a los más pequeños. Y la manera en que lo decía, precisamente hay muchas palabras que se captan y se quedan en la memoria para siempre. El hablar de los pobres es tremendo. Hay un límite en la poesía de él que bueno, Carmen que entró más en esos detalles, pero hay un límite en la poesía de Sosa, es este verso que se vuelve a veces tan denotativo, tan transparente, y de repente una imagen fuertísima que desarticula todo. Y eso es como una inyección al espíritu, ¿no? Eso siempre me pareció impresionante. No, y absorbente. Por eso es que yo que tengo que leer poesías de Sosa significa tener la posibilidad de asomarse por una pequeña ventana y desde ahí ver y captar la totalidad de diferentes realidades de su entorno. Porque es que así es definitivamente. Salvador, me encantaría que leyeras algo de él. Ya lo tienes ahí. Tengo varias cosas. Es que como la poesía de Roberto Sosa acompañó la historia de este país, ¿no? Su trabajo durante la Guerra Fría, por ejemplo, en que de alguna manera se ve amenazado en este país por gente con nombre y apellido, ¿sí? Y tiene esa poesía que de alguna manera vuelve sobre la dignidad del humillado, como pues decía la vez pasada. Y tiene razón Carmen, porque yo recuerdo que el primer poema que yo leí de Roberto Sosa lo leí en un tablito. Un afiche pegado, no era un afiche, sino que era un papel que alguien había pegado. Y yo me quedé alucinando. En primer lugar, desde no tenía idea de lo que era la poesía, pero había algo en aquello que me impresionó. Voy a leer este poema que se llama Si el frío fuera una casa con heno, niño y misterio. El frío tiene los ademanes suaves, pero sus claros pies de agua dormida no entran en las habitaciones de los poderosos. Penetra en las chozas con la tranquilidad de los dueños y abraza la belleza de los niños. Los desheredados dudan de esas delicadas actitudes y esperan la tibieza, se diría calor humano, temblando como ovejas en peligro. Su poderío aniquila los castillos de arena habitados por sirenas y a los inválidos que en los días de ventisca no poseen abrigo alguno. Los caballos salvajes galopan hacia el mar cuando sus instintos perciben los movimientos de su profundo corazón de nieve. Imagínate. Lo profundo de eso, doña Lidia. Y simple. Usted que vivió con todas esas letras a su alrededor, con todas esas palabras, ¿se podrá usted decirnos si hay algo preferido de toda esa obra o todo lo ve igual, digamos, de asombroso? ¿O hay algo en particular que usted dice, ese es mi preferido? Bueno, yo conozco la poesía de Roberto, no así como para analizarla ni nada de eso, me lo sé de memoria casi todos los poemas. Sí, qué lindo sería oír algo de suyo. No, que me lo sé de memoria, me lo sé, ¿verdad? Pero el poema que más me gusta es el poema El Padre. Sí, es maravilloso, es una pieza. Urgente. Urgente. Mire. Las sales enigmáticas. Mira. La Casa de la Justicia. Sí. Bueno, y hay muchos, ¿verdad? Que a mí me gustan muchísimo. Y hablando del sentido del humor de Roberto Sosa le dedica un poema. Yo no sé cuál es la historia familiar a Néstor. Ajá. Don Tiki. Pero antes de que lo leas, quiero agregar algo. Dime Néstor. Cuando Carmen contaba lo que pasó en Guatemala, y ahorita Salvador que acaba de leer ese poema que está relacionado con los acontecimientos de los años 80, yo que conocí a mi papá desde los 2 días de nacido y me llevó a
ser lo que soy ahora, como una vez le dijo Rina de Oquelía, que era la esposa de Ramón Oquelí, le dijo, le tenés que dar la dimensión de un hombre verdadero, refiriéndose a mí. Sí. Papá era un hombre tan recto que no temía decir las cosas. Sí. En cierta ocasión, Ricardo Huerta, que es un argentino que musicalizó los poemas de él, que él decía que eran las mejores versiones que se han hecho de los poemas de él lo llamó al escenario cuando terminó el concierto. Y un coronel agarró a mi papá del cuello y lo arrinconó. Y papá lo empujó y entró al escenario y lo amenazó de matarlo. Porque mi papá vivió tantas cosas en este país, pero él nunca temió. Siempre dijo lo que quiso, cuando quiso, como quiso y a quien quiso. Incluso hay una anécdota con el general Gustavo Álvarez Martínez. Hay que oírlo. Que está narrada en un fragmento que fue canciller de la República, Paz Barnica, que se llama El Poeta y el General. El Poeta y el General, ahí está una narración. Tremendo. Sí, él era una persona tremenda y era amante de la música, era un melómano, y amante de la pintura. Sus mejores amigos, él decía, mis mejores amigos son los pintores. No, y que también sé pues que le gustaba la música porque su padre fue músico de banda, ¿verdad? Otra cosa que quiero agregar es que cuando escribía un poema, digamos, contra alguien, decía, esa es mi venganza. Y qué mejor, con esas palabras nos vamos a la última pausa del programa, porque esa fuerza definitivamente es la que conocemos todos de Roberto Sosa. Ya regresamos a la parte final, ese broche de oro de este programa inolvidable de colección, en confianza, a la memoria de don Roberto Sosa.